la importancia del Huiño-Tripanto, ¿no? Huiño-Tripanto o Hué-Tripanto le decimos nosotros a un tiempo nuevo, a un ciclo de tiempo que se da en toda la naturaleza, y lo que nosotros hacemos entre el 21 y el 24 de junio, ya determinada por las comunidades a través de encuentros de Traún, de que en esos 3 días, cualquier día, se podía realizar las ceremonias del Hué-Tripanto o Huiño-Tripanto. ¿Qué nos contaban los abuelos? Yo lo traje aquí como lo aprendí en otros lugares. Es que el día 23 a la noche se juntaban, el 23 a la tarde, se juntaban en las comunidades o en un lugar común y celebraban, esperaban el nuevo ciclo del tiempo, ¿no? Entonces se realizaban rogativas primero para levantar la bandera de la comunidad, ¿no? Y ahí ya se hacía la primera oración. Después se iba a compartir el alimento y los relatos, ¿no? Relatos de alguna gente, de la comunidad, de la vida de la comunidad, como había sido. Después a la noche se hacía ronda de purrún, ¿no? La danza ceremonial, y se hacía también invocación durante la madrugada, 2 veces en la noche, una a la tarde y al otro día, al día siguiente cuando sale el sol. ¿Qué significa eso? Es como que nosotros, como mapuche, hablamos a los nehuenes, a las fuerzas de la tierra, para que se manifieste el equilibrio del ecosistema, de la naturaleza, y nosotros formamos parte de ella. Entonces lo que hacemos a través de la ceremonia es acompañar ese nuevo cambio de ciclo, cambio de tiempo, y entre más conscientes seamos de que dependemos de la naturaleza para la vida, mejor vamos a estar conectados con la naturaleza, ¿no? A mí me impresionó mucho con este incendio que pasó, como el Cerro Pirque sonaba de una manera, bramaba, ¿no? Como que estaba liberando algo muy pesado, ¿no? Una carga muy pesada. Y de repente se sentía el bramido del cerro, ¿no? Es una cosa impresionante, cómo a veces la naturaleza se manifiesta. Y lo que nosotros hacemos como mapuches durante miles de años, haber observado esos cambios, esas manifestaciones de la naturaleza, para poder leer. Entonces, antes del 24 de junio, o antes del Huiño-Tripantu, siempre aparecen revelaciones, sueños, ¿no? De cómo va a ser este nuevo ciclo de tiempo, ¿no? Yo hace muy poquito, creo que ayer o antes de ayer, tuve un sueño complejo de Huiño-Tripantu, con muchos problemas. Y como que va a ser así, ¿no? O sea, el ser humano está, como diría, en conflicto con sí mismo y por consecuencia con la naturaleza. Entonces va a ser complejo, por eso hay que elevar la conciencia espiritual del ser para poder comunicarnos con los nehuenes de la Mapu y poder ser que la naturaleza pueda escucharnos y nos dé herramientas para seguir conectándonos, ¿no? Y eso es lo que se hizo durante miles de años el pueblo mapuche, observar y en cada ceremonia después manifestar, ¿no? Pedir, orar, rogar, agradecer, ¿no? Entonces se completa un ciclo de tiempo y viene otro nuevo. Y otro detalle que se observó también es que el día 20 las savias de los árboles dejan de crecer. Ustedes han escuchado que hay un momento que se está subiendo la savia, que ahí no hay que podar, dicen, ¿no? Entonces cuando se detiene la savia, ahí recién cambia, marca, es como el anillo que tienen las plantas, un ciclo más de tiempo, ¿no? La savia esa queda marcada en la planta y revela que un ciclo de tiempo más ha pasado. O sea, entonces por eso después cuando se puede leer en los árboles cuántos años tienen, ¿no? La botánica ha podido decir cuántos años tiene una planta, ¿no? Entonces todo eso fue leído también por los mapuches. Y aconsejan también, dice que antes de empezar el Huiño-Tripantu se hace la poda, ¿no? En algunas plantas nativas, ¿no? Esencial, porque la savia está trabajando, entonces cuando se detiene la savia
se cumple un ciclo. Y ahí queda, ¿no? Y es interesante poder observar eso. Los animales a su vez también marcan, dan señales, acá como ser. Siempre en ese tiempo aparecen los teros, ¿no? Ahí, por ahí antes, a veces después, pero están ahí siempre marcando que va a comenzar el invierno. Y la primera etapa, que nosotros le llamamos el Puquem, fue entendido como que esa era la etapa donde hay grandes nevadas en las altas cumbres y mucha lluvia, ¿no? Fortaleciendo a la tierra. Todo esos meses de invierno, la tierra se llena de agua y se nutre en las raíces para que después en la segunda etapa, que es el Pegutripantu, que es el tiempo del brote, vuelvan a crecer y a desarrollarse las plantas, toda la vida, ¿no? Pero comienza en el día 24 en adelante, abajo de la tierra empiezan a crecer las primeras raíces. Y de a poquito, lentamente se va, dice, por eso se llama que a paso de gallo vuelva a regresar el día, decían los abuelos, ¿no? Iñetra Canalcá. Y eso es un momento donde se ha leído durante muchos años y que hoy por hoy se está recuperando mucho en las comunidades. Si bien por ahí uno ve muchas cosas que están pasando más que nada en distintos lugares, están un poco casi de moda en algunos lugares, eso no. Por ahí está bueno por un lado, pero por otro no tanto, ¿no? Digamos, hay que ser más objetivo con la información de lo que se representa el Huayquipantu, porque lo toman como una celebración, o le llaman el Año Nuevo. Tampoco es ni Año Nuevo ni es una celebración. Es un acontecimiento natural y cósmico, ¿no? Porque intervienen tanto los astros como la naturaleza. Se combinan, interactúan, ¿no? Tanto las Pléyades, las estrellas, el lucero, la luna y el sol. El que determina el cambio es el sol, pero todos los astros que giran alrededor también están colaborando y ayudando para que el momento de dar el comienzo a un nuevo ciclo de tiempo, también ellos se manifiestan, ¿no? Y bueno, eso hay que leer. ¿Cómo se lee? Bueno, los abuelos nos indicaban. Yo la primera de Huayquipantu que participamos nosotros en una comunidad en la zona de Zapala, vimos a las 4 de la mañana, 4:30, cuando se hace un círculo de estrellas y se manifiestan en ese momento. Lo pudimos ver y ahí daba el inicio, según las abuelas de esa época, de un nuevo ciclo de tiempo, que ellos también manifestaban ese momento, ¿no? Entonces después, claro, cuando sale el sol, sí, ahí se celebra que se cumplió eso y que nosotros como seres habitantes de la Tierra, conscientes de estar en este suelo, agradecemos y pedimos para que un ciclo nuevo de tiempo se realice en armonía, en acción, se realice en comunidad, en reciprocidad, ¿no? En proyección, ¿no? De cosas que tanto los animales, incluso en otras épocas se leían para hacer las apariciones de los animales, para hacer cuando soltaban, en el caso de que la gente que tenía ovejas o cabras, largaban machos 4 meses antes. Entonces para la primavera, que ya empezaba el tiempo más cálido, para que no se murieran los animales. Y la gente de campo sabía esas cosas, igual que los huevos de gallina. Bueno, hay un montón una serie de elementos que la misma naturaleza te va indicando, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es leer eso y bueno, manifestarlo en una oración, en una rogativa, y pedirle a las fuerzas de la tierra que nos beneficien con toda esa riqueza que nos dan. Y la importancia del Huayquipantu es recuperar eso, justamente es porque es el principio de la biodiversidad, ¿no? Para los que están en los colegios, la naturaleza cobra nueva vida, ¿no? Ningún año es igual a otro. Y bueno, eso es lo que hay que aprender de este cambio de ciclo, ¿no? Y nosotros como conciencia humana también renovamos, por eso simbólicamente nos dicen los abuelos, bueno, que se anima a bañarse
en la madrugada del día 24, es entrar y salir, pero ese choque de frío-calor hace que toda la sangre del cuerpo se acelere y se renueva, ¿no? O sea, se genera una revolución, ¿no? Sanguínea. Y nosotros entramos en sintonía con todo el cambio de la naturaleza, porque es recibida del agua, incluso el agua abajo empieza a cambiar, ¿no? De lugar, o sea, se genera todo un movimiento subterráneo del agua y sube, porque viene el cambio, ¿no? Y eso también se fue leído por los abuelos, por las comunidades mapuche, y por eso es tan importante el tema de celebrar el Huayna, que no es un nuevo año, sino es un nuevo ciclo de tiempo. Nuestra vida es cíclica. Las comunidades tienen una acción comunitaria y tienen un pensamiento circular, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tratamos de comunicarlo de la mejor manera a partir de las experiencias que hemos tenido. Y en aquella época, yo le hablo desde el 91 en adelante, 92, 93, 94, íbamos a las comunidades en la zona de Neuquén, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, a hablar de estas cosas, a ver si qué quedaba en la memoria de la gente mapuche. Y realmente quedaba muy poco, casi nada. Entonces mucha confusión había en ese momento, incluso hasta con mucho miedo de hablar. La gente de las comunidades no quería hablar. Nos preguntábamos cosas y no querían saber nada. Y ellos pensaban que, bueno, retomar o recuperar el ser mapuche le iba a resolver la vida, porque, no sé, era difícil poder comunicar la importancia, primero de identificarnos como pueblo, qué significa ser mapuche, ¿no? Ser un ser de la tierra. Y por otro lado, cómo actuamos en conjunto, ¿no? Y si vamos todos por un mismo lado, vamos por otro, no. Sino reconocernos en nuestra diversidad e interactuar. Y eso es lo que hacemos. Por eso ahí es donde tiene lugar todos los seres. Nosotros no estamos solamente los mapuches, sino todos los seres que sean o no mapuches, interactuamos. Y la tierra, a su vez, nos brinda a todos por igual lo que nosotros necesitamos. Entonces ahí no hay discriminación. Sí, en la parte cultural, por ahí, porque la religiosidad o la religión occidental influyó demasiado, muy fuerte contra las comunidades, ¿no? Y el sistema educativo, que es un arma, una herramienta que tuvo el colonizador para callar eso, también hizo un trabajo muy fuerte de que las comunidades hayan olvidado, ¿no? La importancia de valorar la cultura mapuche en este caso, para poder valorizarse a sí mismo, ¿no? Entonces era todo muy complicado poder hacer entender a la gente de las comunidades cómo había que actuar, ¿no? Porque ellos estaban muy influenciados por la política y por la religión. De hecho, la pastoral indígena fue creada para dominar a las comunidades, ¿no? Para que no se levantaran. Entonces lo querían manso, tranquilo. Luego tienen que ser humildes, porque así van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, claro, crearon costumbres, porque la gente de campo, la gente que está metida más adentro, no tiene contacto con distintas variantes de la sociedad. Entonces ellos ven el mundo que tienen ahí. Yo nací en un pueblo así, cuando éramos chiquitos, teníamos ese tema, ¿no? Entonces no podíamos pensar diferente. Era lo que veíamos nomás, esa era la realidad nuestra, era nuestra verdad. Entonces era muy difícil pensar, si venía alguien de afuera, nos hablaba de esto, y la pureza de la gente de campo le cree, a cualquier persona que viene de afuera le cree, y dice, no, también me está diciendo la verdad, esto debe ser así. Y por eso también pasó esto, ¿no? Igual que el tema de las tierras, cuando vinieron los alambres a alambrar los campos, bueno, también pasó lo mismo. Entonces fueron engañados en su buena fe y le sacaron los campos, ¿no? O sea, toda una serie de hechos complejos, pero que cada vez nos distanciaban más de nuestro ser. Entonces, cuando en el primer encuentro del año 91, nosotros reafirmamos nuestro ser mapuche
Y a su vez nos comprometimos como pueblo a seguir siendo mapuche, ¿no? Entonces había que preguntarse primero, porque no sabíamos nada, qué era ser mapuche. Porque también, bueno, sí soy mapuche porque tengo el apellido mapuche. Por ahí hablo algunas palabras en idioma y bueno, eso me define. O vivo en una comunidad. Y en parte sí, en parte no, ¿no? Entonces no estaba claro del todo. Y en el transcurso de haber compartido con la gente, donde yo pude definir qué era el ser mapuche. Porque hasta ese momento, bueno, era uno más que andaba suelto, pero sí con un sentimiento muy fuerte hacia lo que era todo lo que era mapuche, porque nosotros venimos de comunidad. Y mamamos eso de chico, pero después perdimos ese rastro, ¿no? Y lo volvimos a reencontrar, en mi caso, después de más de 20 años, ¿no? Volví a retomar el contacto con algo de lo mapuche, ¿no? Entonces salí a buscar más información y cuando me vine a vivir a Neuquén, ahí empecé a conversar con la gente mapuche que iba encontrando, le iba preguntando de todo lo que me pasaba a mí. Y bueno, ahí pude descifrar un montón de cosas, ¿no? Y a su vez después participar en el movimiento mapuche, que es la organización política que teníamos ahí, que es Nehuentoaín, que era un grupo de jóvenes de la ciudad, con algunos de campo, ¿no? Después estaba la Confederación Mapuche, que eran grupos de caciques, de loncos de las comunidades, en el caso de la provincia de Neuquén. Acá en Río Negro estaba el CODES y había otras organizaciones más indigenistas, no tanto mapuche, ¿no? Más indigenista criollo, defendiendo las cuestiones del campo, ¿no? Para que no le sacaran los animales, no engañaran. Eran como más organizaciones proteccionistas, podríamos decir, ¿no? Que peleaban contra el turco o el político de turno que iban a querer engañar a la gente de campo. Pero cuando reafirmamos nuestro ser mapuche, entender la idea de ser mapuche, ahí cambió la cosa, ¿no? Porque en mi caso, ¿qué pasó? Empecé a investigar la cultura. Y la cultura me dio la respuesta, ¿no? En la convivencia. Entonces yo duré más o menos 3 años, me llevó a darme cuenta lo que representaba, lo que habían querido decir en ese primer encuentro. ¿Qué significa ser mapuche? Y es un estado de conciencia, ¿no? de saber que uno es parte de un movimiento humano y natural y que tiene sentimientos arraigados a la naturaleza, ¿no? Y que tiene sueños, que tiene visiones y que puede modificar su vida a partir de eso. Y eso fue lo que me fue pasando. Y yo dije, bueno, en el año 91, interiormente yo definí mi estado, ¿no? En la sociedad, digo, bueno, no quiero ser más parte de este sistema. Y así que dije, bueno, me entregué a la naturaleza, al universo y la tierra que me protejan y que me den lo que necesite. Esa fue la invocación que tuve, como una revelación. Y si bien fue un momento crítico interno, pero eso es lo que pasó. Entonces ahí yo dije, claro, este es el camino. ¿Y cuál es el camino? El camino indígena en este caso, el camino del regreso a la cultura, era un camino de incertidumbre, no había ni certeza para nada, solamente de que era verdadero. Todo lo que yo iba descubriendo era verdadero, ¿no? De la gente, de los apellidos, de las leyendas, de las historias. Eso era verdadero y que me llenaba, espiritualmente me llenaba, ¿no? Ya no precisaba más buscar a través de la religión, a través de la filosofía, sino que todo lo que una persona puede tener como inquietud en la búsqueda de la trascendencia, lo encontré dentro de la cultura mapuche. Y eso me completó como ser humano, ¿no? Y dije, bueno, a partir de ahora, bueno, ya, camino libre. Y hasta ahora he hecho eso, ¿no? Poder entender qué significa ser mapuche, ¿no? Y eso a mí me llevó a tener acciones independientes, pensamiento independiente y relacionarme de una manera más sincera, ¿no? Más auténtica con los seres diferentes, ¿no? Entonces ahí, esa fue una de las formas, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que sería el Huetripantu, Huiñotripantu, yo hablaba que no es una
una celebración, como un festejo, ¿no? Sino que es un día entero de reflexión, de pensar, de contar historias antiguas, de cómo nos vamos a preparar para un nuevo ciclo de tiempo, ¿no? Entender. Entonces esa noche se conversa y se danza también, que la danza es alegría, pero no es un festejo como nosotros a veces entendemos, ¿no? Desde el punto de vista occidental, sino es un punto de reflexión y de conexión con la Madre Tierra, donde la misma naturaleza también te da a veces manifestaciones, ¿no? Yo el primer Huaychipantu que hice con el Centro Cultural Antubillén, expliqué lo que estoy explicando ahora, ¿no? Cómo yo había vivido el Huaychipantu, y que si nos tirábamos al agua en la madrugada del día siguiente, eran como a las 5 de la mañana más o menos. Digo, bueno, ahora tenemos que ir al agua, y que se anime. No, bueno, fuimos ahí los que nos animamos. Y una de las cosas que nos pasó fue que durante un año, un ciclo de tiempo, no tuvimos ni un resfrío, ni una tos, nada, no tuvimos enfermedad. O sea, eso fue como una señal bien clara de algo que nos habían dicho los abuelos en las comunidades, ¿no? Que si uno se baña en ese momento, recibe toda la fuerza del nuevo ciclo de tiempo, ¿no? Y eso te fortalece, tanto internamente como externamente. Eso sería más o menos ahí. Y en cuanto a la rogativa, ustedes han participado, yo a la noche siempre trato de hacer la invocación a las 2 de la mañana, que es lo que yo aprendí siempre, y después a la madrugada, antes de ir al agua, volver a hacer el surrum con la invocación, ¿no? Y después sí, entregarte a la naturaleza, porque es un símbolo de respeto de la conciencia humana hacia la gran madre que es la naturaleza, ¿no? Y entonces ahí logramos la interacción, ¿no? Entre el mundo de la naturaleza y nuestro ser espiritual, ¿no? Nuestro ser humano. Si bien hay mucha confusión a veces en esta sociedad mercantilista y bueno, que dependemos de la economía nada más, sin embargo la naturaleza tiene una diversidad de elementos, de cosas que hacen que nosotros podamos sobrevivir sin tener demasiado dificultades, ¿no? Si uno hace lo que siente que tiene que hacer, ¿no? Así que bueno, bueno, eso sería una síntesis más o menos. Igual yo espero que ustedes me pregunten cosas y podemos seguir charlando, ¿no? Un poquito más, pero en definitiva es eso, ¿no? El Huaychipantu es una renovación del ciclo del tiempo natural. Nosotros somos parte, también tenemos que hacer nuestra renovación. No es un año más ni un año menos. Simbólicamente, como es la noche más larga, antiguamente no había luces ni nada, entonces era todo oscuro, ¿no? Entonces se hacía una gran fogata para iluminar la zona, pero el fuego a su vez es ceremonial, ¿no? Entonces el fuego aglutina todo. En esa noche oscura, más larga, el fuego era como un símbolo del sol, como que alumbraba, ¿no? De noche. A su vez nos calentaba por la época y a su vez los abuelos hablaban con el fuego, tiraban algún elemento, tabaco, alguna semilla
y depende cómo actuaba el fuego, podían leer las señales a través del fuego, ¿no? Eso siempre se practicó y el fuego es fundamental porque somos, la vida en el planeta tiene 4 dimensiones, ¿no? 4 ejes: el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y nosotros como humanos somos todo eso, ¿no? Entonces tenemos que mantener el equilibrio. Entonces en la ceremonia narrativa, en el mundo de la espiritualidad, se genera ese equilibrio. Entonces ahí lo que tenemos que buscar eso, a través de la conciencia, es el equilibrio espiritual. Y el fuego forma parte de ese elemento. Pero nosotros rescatábamos el tema del Huaychipantu como un símbolo de identidad mapuche, porque nos marca como pueblo antiguo. ¿Qué referencia tenemos del origen? Aparte de la otra ceremonia, el Huaychipantu. Es la ceremonia principal, porque a partir de ahí se organiza toda la vida en la comunidad. A través de las señales, de los sueños. Los animales también dan señales, los chicos por ahí una palabra, algún sueño de alguien que dijo, va a pasar esto. Yo muchas veces, antes de los Huaychipantu, soñaba y ya llevaba la idea a la ceremonia. Después lo hablaba con Juan, que conoce más el idioma mapuche. Yo le decía, usted haga esta invocación a estos elementos, yo lo voy a acompañar con los instrumentos y con mi nehuén. Y se lograba una combinación muy fuerte cuando se daba, porque él entendía lo que yo le estaba diciendo. Entonces lo único que tenía que hacer, porque en el castellano él no tenía las palabras por ahí para explicar, pero yo sí. Entonces yo le decía, bueno, usted haga esta invocación, vamos a hablar acá. Yo tuve este sueño, y entonces él lo que hacía era hablar en idioma mapuche a esos elementos. Y ahí se lograba la conexión. Lo viví con otros Peñi y Lamuén en Santa Cruz, en Río Turbio, en Ushuaia. También tuve esa experiencia, ¿no?, de manifestar. Cuando nosotros llegábamos a juntarnos en pleno Ciudad de Buenos Aires, una vez estábamos tocando con otros hermanos mapuche de Neuquén, habían llevado 3 trutrucas, ¿no?, y habían 2 lamuenes y más cultrune, pifilca, y nosotros estábamos con la trutruca. Y en pleno centro de Buenos Aires vino una energía, pero poderosa, que estábamos en público, ¿no? Y de repente vino una fuerza tremenda del viento y yo la percibí así, me envolvió, me dejó así en un estado raro, ¿no? Y bueno, como yo sabía que era, seguimos, ¿no?, tocando, pero se dio la conjunción así de energía, de fuerza mapuche, y me pasó en otros lugares también, ¿no?, cuando nos juntábamos así, que se manifestaba, ¿no?, la fuerza del Nehuén. Nehuén es fuerza espiritual, ¿no? Podríamos decir que dentro del Huaychipantu se hace, no es necesario hacerla o no hacerla. O sea, se puede hacer y se hace, de hecho se hace porque forma parte de un ritual muy antiguo, ¿no?, que son los 4 elementos o los 4 puntos cardinales. Entonces el círculo unifica esos 4 elementos, ¿no? Entonces la danza se hace, pero también se hace una danza del purrum, en Nao Purrum, que es para adelante y para atrás, solamente, ¿no? Entonces eso también en cada lugar tiene un contenido fuerte, muy simbólico, muy fuerte. No es necesario hacer el círculo, pero sí terminan siempre con el círculo. La mayoría de las veces se termina con círculo. Pero también me ha tocado compartir Huaychipantu, donde la danza se hacía de atrás para adelante, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Y igual que para levantar la bandera también, cuando se hacían en algunas comunidades, ¿no?, el levantar la bandera se hacía haciendo purrún para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y después cuando ya se quedaba la bandera levantada, tocar todos los instrumentos y gritar fuerte, con la fuerza, ¿no?, acompañar todo eso. Porque la bandera simboliza una de las fuerzas de la comunidad, ¿eh? O sea, cuando levantás la bandera.
ese también es un momento interesante, ¿no? O sea, yo lo viví en distintos lugares, en otras comunidades, me tocó vivirla más fuerte, ¿no? que en las otras, que por ahí no pasaba eso, ¿no? Pero tiene que ver con el momento que tiene la comunidad, qué grado o qué nivel de conciencia se hace, si se hace por costumbre, por herencia cultural nomás, o se hace consciente. Cuando se hace consciente, se genera esto, ¿no? La naturaleza se manifiesta. Y esa es la prueba de que nosotros pudimos comunicarnos con ella. Uno de los casos pasó el año pasado acá, en Esquel, en la Laguna Laceta, cuando los mapuches fueron a hacer rogativas. El lonco de la comunidad de Nahuelpan convocó a todos los mapuches y los que no eran mapuches a hacer una rogativa fuerte, no en la comunidad, sino allá en la laguna, porque el fuego venía del Parque de los Alerces, venía para el lado de la ciudad. Y se ve que él habrá tenido alguna revelación, algo. Dijo, bueno, esta vez lo hacemos acá. Y yo 2 días antes tuve un poema muy claro de eso que iba a pasar. Y eran cantidad de mapuches subiendo la montaña, muchos vestidos con la vestimenta mapuche, los macún, railonco, otros vestidos así nomás, con gaucho, y otra cantidad de gente que estaban abajo, pero mucha gente. Y en el sueño, yo lo que leí fue que los mapuches, o lo que había que hacer era elevar la conciencia espiritual del ser mapuche, para poder parar el incendio, porque era tan grande, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, y aparte se venía acercando para Esquel, se venía pero con todo, no lo iban a parar. Entonces él propuso eso y esa fue la nevada grande que hubo, no sé si ustedes se acuerdan, una nevada hasta Neuquén, nevó. Eso te indica de que el pueblo mapuche y todos los que estaban ahí elevaron su conciencia espiritual y fueron escuchados por la naturaleza y la naturaleza le dio lluvia y nieve. Fue un hecho, bueno, por ahí para la gente no lo toma en cuenta, a lo mejor, bueno, qué bueno que estuvo. Sí, pero fue algo más. Yo en el sueño lo que fue clarísimo, que los mapuches estaban elevando la conciencia y lo que era lo que había que hacer, elevar la conciencia. Por eso el símbolo de la montaña. Y llegaban, algunos llegaron. Y ahí había que hacer la invocación, allá en lo más alto posible. Como a mí me pasó una vez en el volcán Nahuelpan. Fuimos 6 mapuches a hacer una ceremonia para que no se instalara la minería en Esquel. Y cuando fuimos allá, hicimos la ceremonia rogativa, bueno, yo tuve una revelación, tanto con el cerro que iban a hacer explotar por la minería, como el volcán. Y si bien los otros compañeros no estaban despiertos en la conciencia como estaba yo, porque yo ya venía trabajando esto, aparte me entregaron una fuerza mía hace unos años atrás, entonces por ahí estaba más receptivo, digamos, a los elementos. Y fui atravesado por el viento, ¿no? del volcán. Sentí todas las fibras en mi cuerpo, que la respuesta de la montaña de donde se iba a hacer la explosión del oro, me giró. Allá estábamos a 1800 metros de altura. Y me giró así con todo, ¿no? Vino un viento, me giró todo. Y cuando yo le pedí la respuesta al volcán, los otros compañeros estaban dormidos porque se habían agotado en la subida. Después que hicimos toda la ceremonia, ellos se acostaron y se durmieron. Y yo quedé solo trabajando y hice la invocación y bueno, tuve la respuesta. Cuando le pedí la respuesta al volcán, el volcán hizo así. Me atravesó todo, sentí en todo el cuerpo ese viento, ¿no? Como dijeron, bueno, y no va a pasar. Y no pasó. Fue en el 2004, ¿se acuerdan? Cuando hubo el plebiscito para ver si la minería sí o no. Que ganó el no por el 82%, algo así. Bueno, ahí tenés también otra muestra de cómo la naturaleza, cuando vos elevás la conciencia, tiene su respuesta para cada ser, ¿no? O para cada grupo que quiere comunicarse. Eso, por supuesto que no todo el mundo tenemos o estamos preparados para, si nos pasa, entender qué nos pasa. No todo. Entonces, bueno,
en la cultura mapuche existen distintas personas que interpretan esas cosas. Así que bueno, eso. Bueno, yo en los primeros tiempos, después de haber traído el Huaychipanto, un par de veces lo invitamos y fue, junto con las abuelas que estaban ahí. Y un día yo le pregunté, estaba en el centro cultural, estaba tomando mate, no sé, con la señora, y fui a charlar con él y le pregunté sobre si sabía algo de Huaychipanto, qué significaba. Me dice, no, nosotros nos juntamos en la familia, dice, ponemos unas papas para amanecer y dice, vamos a lavarnos la cara a la vertiente. Pero eso que está bueno, yo le conté mi experiencia. No, dice, eso yo no lo viví, acá por lo menos nunca se vivió. No, y era verdad, acá nunca hasta ese momento no se había vivido, porque estaba, imagínense, en 1800, fines de 1800, toda la comunidad desparramada, con la represión a cuesta, y donde asomaba la cabeza te mataban. ¿Cómo iban a juntarse la gente para hacer algo donde corrían peligro? Entonces, claro, 100 años pasaron de aquella época al momento en que se volvió a retomar esto, ¿no? Entonces, es muy complejo a veces decir, bueno, sí, Juan tenía algún grado de conocimiento, pero también se había olvidado, como mucha gente, ¿no? No es que él siempre fue. Es más, yo creo que a partir de esa época empezó a profundizar en lo que él había aprendido y a recordar. Pero con la abuela Antonia Carinao, que se juntaba, y bueno, ahí no había comparación, porque la abuela sabía mucho más. Entonces, porque ella te lo explicaba. Entonces, pero bueno, eso tampoco no es una competencia. ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe menos? Simplemente, bueno, unos saben unas cosas, otros saben otras, y se complementan, ¿no? Es lo que yo hacía con Juan. O sea, yo no tengo el idioma porque a nosotros no nos enseñaron. Entonces, aprender de grande es muy complicado. Tenés que convivir todos los días con el idioma para aprender. Entonces, aprendí algunas cosas, algunas frases, aprendí alguna invocación, sé qué significan, y me informo todo el tiempo, pero no tengo la palabra así profunda del idioma. Y el idioma, antes se decía el idioma antiguo. El idioma antiguo no era cualquier idioma, no era la palabra común, corriente que hablaban en la familia. No, el idioma antiguo era poder conectarte con los elementos, ¿no? ¿Quién estaba capacitado para eso? Y el que había desarrollado mayor conciencia espiritual. Pero ellos no sabían qué era conciencia espiritual, porque es una palabra castellana. Entonces, bueno, tenés que hablar de Nehuen. Y Nehuen en ese tiempo también era una manifestación fuerte, pero algunos lo comprendían, otros no. No teníamos las machis para que nos guiaran, para decir, sí, las machis sí sabían. Pero en el año 60 fueron las últimas machis que hubo acá en Puelmaco. Después desaparecieron, no hay más. No se volvió a tener machi en la parte de Puelmaco. Que sí, ellas son las intérpretes de esas cosas, ¿no? Esa acción que vos decís se llama machitún. Es la sanación de un espíritu enfermo. Sacan el espíritu enfermo, ese espíritu no le pertenece a la persona que está enferma, le pertenece a otro y lo corren. Simbólicamente lo corren, lo sacan de la comunidad. Porque, bueno, justamente ellos saben cómo se manifiesta, ¿no? El huecufe, ¿no? Entonces, ese espíritu malo, para la persona que lo tenía incorporado, se lo sacan y lo corren, que se vayan lejos, lo más lejos posible, que no vuelva. Eso es simbólico, pero se llama machitún. El nacimiento muchas veces fue leído en los antiguos, cuando se nacía en ese momento, si estaba desarrollado a partir de un linaje, por ahí tenía que ver con algo especial, ¿no? Un ser que nacía en ese momento, con el cambio de ciclo, traía algo más que una persona común. Eso los leían las machis o los abuelos en sueño. Entonces, el nacimiento de alguien en ese día justo del cambio de ciclo marca algo especial, pero tenés que tener a alguien que te vaya orientando. No, uno no lo puede saber. Por ahí sí, por ahí no, pero es muy difícil porque si no tenés referencia, ¿cómo entendés que ese ser que viene justo ese día trae algo especial? Es complicado, ¿no?
Pero sí existe esa posibilidad y no, de hecho en las comunidades mapuche existe ese conocimiento, pero no lo toman como algo trascendente hasta que se da la manifestación, antes o después, antes de nacer o después, porque ese ser que viene nace ese día, pero puede ser que vino a cumplir algo y nada más. O sea, el espíritu viene con una misión. Y la que entienden más que nada, esas son las machis, porque tienen la revelación. Pero los seres afines, la familia, tienen sueño. Entonces hay que saber leer el sueño para poder entender por qué sucede y para qué. Entonces, esa es parte del aprendizaje que también tenemos que tener dentro del mundo mapuche, ¿no? Porque es interesante, y más allá del mapuche o no mapuche. Es un ser humano que viene con algo, ¿no? Seguramente especial. Así que sí, he escuchado algo de eso, pero no es... Lo poco que sé es que en las comunidades, si pasa eso, lo especial sería que antes de nacer avise y cuando nace y después también se vaya manifestando algo especial. Puede ser un lonco, puede ser un miempín, puede ser un huarquén, puede ser una machi, en las comunidades por lo menos. En otros seres, capaz que, no sé, viene un científico, ¿no? Podemos decir. Eso no lo sabemos. Es interesante igual porque como seres humanos venimos con un espíritu de trascendencia, ¿no? Pero como no tenemos influencia, no tenemos educación, no hay información objetiva que nos vaya guiando, entonces bueno, es todo al tuntún nomás. Entonces bueno, y si caemos en una religión, peor todavía, ¿no? Menos información tenemos. Entonces bueno, en tu ciclo lunar, hacer una ceremonia con tu ciclo y entregarlo a la tierra, cuando sea el momento de tu ciclo, ¿no? Lo enterrás en la tierra y le pedís que te revele quién es tu hija. Por ahí el sueño te va a revelar, pero tenés que hacerlo justo en la luna, ¿no? El momento que vos entras en la menstruación ahí, son una vez o dos, depende, como vos sientas que tenés que hacer. Tenés que entregarlo a la tierra. Hace muchos años atrás, alguien también dijo eso y vivió la experiencia, que tenía muchos problemas de irregularidad en el ciclo menstrual. Y le aconsejaron que hiciera ceremonia, esta ceremonia, entregar la menstruación a la tierra en el ciclo lunar. Y bueno, y ahí se le reguló, y quedó regulado el ciclo, y ya no tuvo problemas, ni dolores, es más, ni siquiera quedaba embarazada, porque ya al regular el ciclo, si tenía que ser, era, si no, no. Es algo que algunas mujeres la han experimentado, pero hay que buscarlo. Esa información hay que buscarla, interesante, porque te equilibra como ser humano, ¿no? Te mantiene en equilibrio, en eje. Entonces, bueno, ustedes que son mujeres saben lo que significa el ciclo menstrual, ¿no? Las alteraciones de la personalidad que pueden tener. Entonces es importante por ahí entender cómo eso está relacionado con la luna, ¿no? Entonces el ciclo lunar, hacer la ceremonia, entregar ese ciclo, esa menstruación a la tierra, ¿no? Ahí lo enterrás y, bueno, y pedís que te vayan guiando. Eso también hay muchas experiencias de eso. Vale. Voy a buscar criancita. Dale, buenísimo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, lo dejamos por aquí. Creo que estamos... Bueno, vamos a escuchar esto. Bueno, yo le propongo esto. Yo voy a tocar un instrumento. Ustedes conéctense con los sonidos, cierren los ojos y por ahí les llega alguna información.
Bueno, Chaltumay por escuchar y ojalá que tengamos un nuevo comienzo de ciclo mejor para esta comunidad, esta comarca, que empecemos a tomar conciencia de lo que representa la naturaleza en nuestras vidas. Elegimos un lugar para vivir por algo más que la belleza, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que tenemos que descubrir, porque estamos en esta tierra, ¿no? Y en este lugar de tanta manifestación. Que podamos lograr cada uno conectar con distintos elementos que tenemos aquí en la localidad, ¿no? Tenemos muchos elementos, muchos. Y ellos están esperando que nosotros nos comuniquemos con ellos. Así que bueno, gracias y como he hecho parto. Quiero agradecerte profundamente, Sergio, por tus palabras y bueno, todos los que se hicieron presentes también. Y también quiero entregarte en nombre del municipio, de la Dirección de Cultura, un diploma, un reconocimiento por la charla que has brindado el día de hoy.